Como le comentaba en el inicio del programa, pues ayer se realizaron los funerales del general Clemente Vega García, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, y porque nos parece pues muy importante su legado, o hay cosas relevantes que decir de él. Quisimos hablar con Juan Ibarrola, experto en seguridad y Fuerzas Armadas. ¿Cómo estás, querido Juan? Bienvenido al programa nuevamente. Gracias, querido Pascal, con el gusto de saludarte siempre a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Digo que me parece relevante su paso por la Secretaría, porque en ese sexenio, el de Vicente Fox, fue cuando se hizo la primera incorporación de fuerzas castrenses a la entonces Policía Federal Preventiva. Y pues yo sé, porque así me lo han platicado, así lo he leído, que el general Vega pues tenía pues no sé si reticencias o preocupaciones específicas sobre este tema y pidió que en ese caso el gobierno de Fox avanzara con mucho cuidado. ¿Qué nos puedes relatar tú al respecto? Bueno, en primer lugar, un general secretario que después de 70 años de que un partido gobernó este país, el PRI, Ujú. llega Vicente Fox. La gran pregunta de mucha gente, de políticos, de intelectuales, de empresarios, de mucha gente de la sociedad, es cómo iba a responder el Ujú. ejército, Sí, va a ser leal Pascal, como había sido anteriormente, ¿no? los últimos 70 años a Ujú. ese año 2000. Sí. Y bueno, pues se demostró una institucionalidad, pero creo que también se demostró por la fortaleza propia del Instituto Armado, pero también el liderazgo que ejerció mi general Vega García, porque, y esto es interesante comentarlo al auditorio, lo digo con respeto, le tuve mucho respeto, le tuve mucho cariño yo a mi general Vega. Eh, Él fue un hombre que se enfrentaba a esta institución presidencial. Él fue un hombre que le renunció 2 veces a Vicente Fox, Ujú. y le renuncia justamente porque pues, el presidente Fox andaba con una idea equivocada de lo que deberían de ser las órdenes a un general secretario. Ujú. Eh, Vega García se lo sugieren como el general más joven del ejército, si bien era el general que menos años llevaba, porque llevaba menos de un año como general de división, pero también pensaron que era un general joven, joven de edad, me refiero, Pascal. Sí. Y pues no, era un hombre que estaba ya en la edad de los que llevaban mucho tiempo siendo divisionarios. Ujú. Sin Oye, duda entre, tuvo, entre parte de su trayectoria, que me pareció interesante, esto lo cito de memoria, pero estoy casi seguro, él fue agregado militar en Moscú durante la etapa de la Unión Soviética, ¿verdad? así es, Ujú. y fue el primer general secretario que tuvo una maestría en seguridad nacional ahí en el Colegio de Defensa. Ujú. O sea, ya estamos hablando de generales que tienen un profesionalismo muy grande. Sí. Era un general muy académico, Ujú. le dio sin duda el inicio de una profesionalización educativa, educación de excelencia le llamaban ahí en doctrina militar, Sí. a lo que él hacía. Sí es digno entonces, Pascal, de decir quién era él, Sí. cómo enfrentaba el poder. Esto creo que es muy importante. Cómo lo enfrentaba, cómo lo veía, cómo entendía que ante un cambio tan fuerte, tan radical, Ujú. el ejército tenía que seguir siendo el ejército, y pues así lo han demostrado. Diego ¿Recuerdas, Calderón, Juan, los dos momentos que comentas, pues ameritaron, de acuerdo con el propio general Vega, presentar su renuncia al presidente de la República? el primero fue cuando le pide el presidente Fox al general Vega que el ejército entre allá a la Universidad de Oaxaca, Ujú. por aquel tema de la APO, ¿te acuerdas? Que Sí. fueron mucho tiempo que lo tuvieron tomada. Y pues evidentemente el ejército no iba a meterse en un garlito de ese tamaño. Ujú. El otro momento fue con el desafuero de López Obrador, Ujú. justamente con el presidente López Obrador, que también le hablaba de decir tropa a la calle en la Ciudad de México, porque se pensaba que el desafuero iba a generar socialmente un problema mayor, Ujú. que no lo fue, Pascal, digo, al final de cuentas el desafuero se dio,
López Obrador no hizo caso, pero al final de cuentas se dio. Sí. Y no fue necesario el uso del ejército. Recordémoslo bien, Pascal, el ejército es pueblo, es el corazón del pueblo. Sí, bueno, esto del desafuero ameritó la renuncia de otro militar en funciones de Procurador General de la República. Oye, y respecto del tema de la incorporación de elementos militares a la entonces Policía Federal Preventiva, yo sé que él, o he leído y me han comentado que él tenía pues reticencias y pidió que muchas de estas instrucciones se dieran por escrito. Sí, a ver, recordemos que la Policía Federal Preventiva, acuérdate que era Policía Federal Preventiva, la PFP, la famosísima PFP, la instauró el presidente Cedillo con 2 brigadas de la Policía Militar, o sea, fue desde el presidente Cedillo. Sí. Y General Vega, quien vale la pena mencionarlo, también fue el que genera el primer libro de texto sobre seguridad nacional, que todavía sigue siendo un referente para muchos estudiantes del tema. Pues entendió que no debía ser así. Es decir, crear un cuerpo, y esto lo cito en sus palabras, crear un cuerpo de seguridad intermedia o seguridad interior que tuviera una tutela militar, pero también que tuviera una administración civil. Es decir, no militares haciendo labores de policía, sino civiles que tuvieran una instrucción militar, una tutela militar, que estuvieran atenidos también a la justicia militar, pero que su administración fuese civil, Pascal, como sucede en España, como sucede en Francia, como sucede en Chile, en Italia, en una gran cantidad de países con cuerpos como hoy el que tenemos de Guardia Nacional. Ese era básicamente su argumento, y bueno, pues hay quienes sostenemos que es la parte correcta, ¿no? Bueno, pues sí, muy interesante la trayectoria por todos los puntos que mencionas, Juan. Siempre un gusto tenerte en el programa. Igualmente, querido Pascal, fuerte abrazo para ti, mi admiración, mi respeto y un saludo con cariño a todo. Muy amable, gracias, Juan Ibarrola.